Vamos a revisar el movimiento de un sistema aislado de dos partículas y el concepto de masa reducida. Primero suponemos que tenemos un sistema como el que estamos mostrando aquí, en el que hay dos partículas con masa m1 y m2, en las cuales sobre la partícula 1 actúa una fuerza F1,2 que es debida a la partícula 2, y a su vez la partícula 2 siente una fuerza que es debido a la partícula 1. Entonces tenemos que la fuerza total interna es igual a la fuerza 1,2 interna más la fuerza 2,1 interna, cual la fuerza externa no existe. Entonces, en el video de movimiento del centro de masa, en específico la ecuación 9, esta ecuación 9, que vamos a volver a escribir aquí, que es la segunda derivada temporal de mi por el vector ri, era igual a la fuerza total externa sobre la partícula i más la suma de i y j igual con 1 hasta n, donde n es el número de partículas y también teníamos que i es distinto de j, y sumábamos sobre fij interna de la fuerza interna. Entonces, en este caso, como n es el número de partículas y solo tenemos dos partículas, n va a ser igual a 2. Entonces lo que vamos a tener realmente es que la segunda derivada temporal la podemos representar como mi, que es una constante, por la segunda derivada temporal de ri, que esto va a ser igual a la fuerza total externa más la suma de ij igual con 1 hasta 2 y distinto de j de fij internas. Para la partícula 1, para m1, vamos a tener que i es igual a 1, por lo cual la ecuación 2 se nos va a convertir en lo siguiente: mi por ri, la fuerza externa queda exactamente igual, el signo de suma queda igual, pero vamos a tener que será la fuerza 1j, y como teníamos que i es distinto de j, entonces el subíndice j de la ecuación 3 necesariamente tiene que ser 2, ya que, como dijimos en el video anterior, no existen autofuerzas. Vamos a tener que para la partícula m1 será m1 por r1 segunda derivada temporal será igual a la fuerza 1 externa más la fuerza 1,2 interna. Y vamos a hacer algo parecido para la partícula m2. m2 quiere decir que i será igual a 2, por lo cual en la suma vamos a tener que j será igual a 1. De la ecuación 2 vamos a tener que será m2 r2. Esta r2 es la aceleración 2, que será igual a la fuerza 2 externa más, lo pongo la suma de ij igual con 1 hasta 2 de f. I es igual a 2 y j aún lo dejamos así. Y finalmente para la partícula 2 nos queda la siguiente relación: F2,1 internas. Entonces, las que vamos a utilizar serán estas, la ecuación 6 y la ecuación 4,
pero teníamos que nuestro sistema es un sistema cerrado o un sistema aislado, por lo cual no existen fuerzas externas. Entonces vamos a tener que Fi externa es igual a 0 vectorial, por lo cual vamos a tener que F1 externa será igual a 0 y F2 externa será igual a 0. Ambos son ceros vectoriales, por lo cual las ecuaciones 4 y 6 se van a reducir a lo siguiente. La ecuación 4 de la masa 1 será igual a masa 1 por aceleración 1 igual a, si la fuerza externa es 0, solo nos queda la fuerza interna 1, 2. Y para la ecuación 6 de la masa 2 vamos a tener m2 por la aceleración 2, que será igual a la fuerza 2, 1 interna. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es ir trabajando al mismo tiempo con la ecuación 10 y 11 para ir despejando la misma propiedad de cada una de las ecuaciones, y ya que pues vamos a estar haciendo lo mismo, entonces vamos a despejar la aceleración 1 y la aceleración 2 de ambas ecuaciones respectivamente. De la ecuación 10 nos queda R1 segunda derivada temporal es igual a 1 entre M1 por F12 interna. Y de la ecuación 11 nos queda que es la aceleración 2 igual a 1 entre M2 por F21. Recordemos la tercera ley de Newton, que nos dice que una fuerza IJ será igual a menos una fuerza JI. Entonces, si tenemos que la fuerza 1, 2 será igual a menos la fuerza 2, 1 para nuestro caso. Entonces, de la ecuación 13 vamos a tener que es la aceleración 2 será igual a 1 entre M2 por la fuerza 2, 1 interna, pero eso a su vez será la fuerza menos la fuerza 1, 2 interna dividido por M2. Entonces vamos a tener que la ecuación 15 ya nos está relacionando la fuerza que siente la partícula 1 a la partícula 2, y esto lo vamos a poder reducir al problema de un solo cuerpo si encontramos una aceleración relativa R12. Si recordamos, R12 es igual a R1 menos R2. Entonces, lo que vamos a hacer será sustituir la ecuación 12 y 15 en la ecuación 16. Esto nos va a quedar que R12, que será igual a R1 menos R2, esto será la fuerza 1, 2 interna dividido por M1 menos, teníamos que la fuerza que R2 era menos la fuerza 1, 2 dividido entre la masa 2 menos F12 interna entre M2. Estos dos signos menos se nos convierten en un signo más, entonces F12 entre M1 más F12 entre M2, y esta suma de la ecuación 17 realmente es M2 por F12 más M1 por F12, todo dividido por M1 por M2. Y si factorizamos la fuerza 1, 2, vamos a tener que es F12 por la masa 2 más la masa 1, todo dividido por M1, M2.
y esto sigue siendo igual a la aceleración 1,2, la aceleración relativa. Entonces, si despejamos F1,2, nos va a quedar que la fuerza que siente la partícula 1 debido a la partícula 2 será igual a m1 por m2 dividido por m1 más m2 y multiplicado por r1,2, segunda derivada temporal. Y esta ecuación 20 aún la podemos reducir un poco más si hacemos uso, por ejemplo, del símbolo μ, que sea igual a m1 m2 entre m1 más m2. Y esta ecuación 21 es lo que conocemos como masa reducida del sistema. Y si sustituimos 21 en 20, finalmente tenemos que la fuerza que siente la partícula 1 debido a 2 será igual a μ por la aceleración relativa. Entonces podemos ver que de un sistema de dos partículas que están sometidas a una fuerza de interacción únicamente entre ellas dos, en un sistema aislado, vamos a tener que el movimiento relativo de las dos partículas es equivalente al movimiento relativo de una partícula de masa μ, referido a un sistema inercial. Y este nuevo sistema de la ecuación 22 estará sometido a una fuerza igual a la de la interacción de las partículas 1 y 2. Y este es uno de los resultados más importantes en física, ya que se utiliza para estudiar el movimiento de los planetas. Y para el siguiente video veré el momento lineal y su conservación,